Noticias de última hora, preste mucha atención. Presidente Daniel Noboa, el trabajo no está terminado, se necesita tiempo y creo que es necesaria la reelección. En entrevista con El Universo y Radio City, el mandatario habla sobre las acciones que considera más relevantes en sus primeros 3 meses de gobierno. Al cumplir 3 meses en el poder, Daniel Noboa así dialogó con Diario El Universo y Radio City para evaluar su gestión. La gente siente que las cosas están mejorando y van a mejorar aún más, asegura el primer mandatario, quien agrega que recibió el país en un hueco, con atrasos en pagos a gobiernos locales y proveedores por más de 4.600 millones y una grave crisis de inseguridad. Cuestiones que se han ido superando en este tiempo, particularmente en el caso de la violencia, en que con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la policía y una estructura de seguridad renovada, hemos logrado bajar el número de muertes violentas por día, según el presidente. Pero asegura que queda todavía mucho por hacer y piensa que el año y 3 meses que le restan de mandato no le alcanzará para avanzar mucho, así que sí le interesa ir por la reelección en los comicios del 2025. Usted resolvió declarar el conflicto interno en el país y catalogar como terroristas y grupos beligerantes no estatales a 22 bandas criminales. ¿No cree que esta descripción los elevó de nivel? Porque finalmente son delincuentes. Creo que sí son grupos narcoterroristas. Después de un análisis profundo con nuestro equipo jurídico así lo determinamos, pues han cometido delitos de terrorismo en muchas zonas del país. No es elevarlos, es simplemente calificarlos como lo que son. Ellos quieren ser calificados como GDO, no quieren ser calificados como narcoterroristas ni ser parte de un conflicto armado interno. ¿En qué ha beneficiado esa declaración en el combate a la inseguridad? Claro, ha permitido que las Fuerzas Armadas salgan a las calles. Pero ¿cuál es el balance de esas operaciones? No solo que salen a las calles, sino que ahora a las bandas se las considera objetivos militares. Entonces, de esa manera las Fuerzas Armadas pueden actuar, siguiendo el derecho humanitario internacional, con firmeza, pero con fuerza, apoyados por el presidente de la República. Y esto ha sido reforzado por un estado de excepción que ya en unas cuantas semanas concluye. ¿Está pensando en renovarlo? Hay que extenderlo 30 días más. Todavía no hemos resuelto todos los problemas, pero este estado de excepción nos ha permitido como gobierno, y asimismo a las Fuerzas Armadas y a la policía, tener mayor orden, mayor control. Y creo que se necesita este periodo de control. Estoy seguro de que es lo que debemos hacer. Por eso vamos a extenderlo 30 días más. En este tiempo las cifras oficiales dan cuenta de más de 9.000 detenidos, pero vemos que no son los peces gordos. ¿Por qué pasa esto? Lo que sí ha sido público es que muchas de estas capturas de gente ya calificada como terrorista terminan en medida sustitutiva y hasta en liberaciones. ¿Hay alguna manera de romper este juego macabro? Sí. Debemos tener, número 1, mayor control en el Consejo de la Judicatura como país. Número 2, tenemos una pregunta en la consulta popular en la cual limitan las acciones de protección a jueces o unidades judiciales especializadas en temas constitucionales. ¿Qué pasa hoy en día? Van a un cantón pequeño, a una unidad judicial pequeña y consiguen una acción de protección para liberar o para tener medidas sustitutivas, o consiguen un habeas corpus. Eso cambiaría si es que tenemos el resultado positivo que creo que sí vamos a tener en la consulta. Hablando de esos peces gordos, ¿se conocen ya detalles del paradero de alias Fito, Adolfo Macías, líder de los choneros? No. En el país, de lo que hemos podido analizar, lo más probable es que no esté, pero ¿qué ha pasado que no había pasado hace mucho tiempo? Hemos logrado cambiar la dinámica. Antes ellos aterrorizaban al gobierno, a la policía, al ejército. Ahora es al revés. Ahora tienen temor de enfrentarnos directamente. Ciertos mandos intermedios, inclusive peces gordos, están escondidos en fincas, en lugares lejanos. Antes se paseaban por un mal o se iban a comer a restaurantes bonitos, ahora están escondidos, refundidos, rezando porque el ejército no vaya a sacarlos. En más noticias. Correísmo toma el timón de la Asamblea Nacional por 15 días. Ante la ausencia temporal de Henry Kronfleck, PSC, la primera vicepresidenta, Viviana Veloz, RC, presidirá la Asamblea Nacional en estos días. El sector que representa al correísmo en la Asamblea Nacional, que constituye la primera minoría,
tendrá el control del legislativo por 2 semanas, mientras el titular de la legislatura, Henry Kronfle, realiza una visita oficial por España hasta el 6 de marzo próximo. Al frente del Parlamento estará la coordinadora de la bancada Revolución Ciudadana, RC, y actual primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, quien definirá las decisiones que se deban tomar a nivel del Consejo de Administración Legislativa, CAL, y en las sesiones del Pleno, aunque para esta semana Kronfle dejó ordenando los temas de la agenda y se refieren solo a trámites de proyectos de leyes en primer debate. Pero eso no impide a la correísta Veloz tomar sus propias decisiones y convocar a una sesión del Parlamento para el miércoles 28 de febrero, a fin de conocer y resolver sobre el juicio político al vocal del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo y al exvocal de ese mismo organismo Juan José Murillo, acusados de incumplimiento de funciones por el sector social cristiano. Esto, porque el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que tras la difusión del informe de la Comisión de Fiscalización sobre un juicio político procesado, en el plazo de 5 días, la presidenta de la Asamblea Nacional deberá incorporarlo en el orden del día para consideración del Pleno. El presidente Daniel Noboa, en una entrevista para CNN en español, se refirió a los resultados de los operativos y seguridad luego de la declaración del conflicto armado interno. Habló del aumento del IVA y de la reelección. Además, defendió su decisión de no enviar armas rusas catalogadas como chatarras a Estados Unidos. Escuchemos sus declaraciones. Hemos reducido dramáticamente las muertes violentas diarias que eran producto de un Estado tomado por el narcoterrorismo. Asimismo, estamos en un proceso de transición también para recuperación económica. El IVA es una medida dolorosa, necesaria y momentánea. Por más que el 13%, del 12 al 13% queda permanente, el resto es temporal. Estamos viviendo desastres naturales. Tengo llamadas de más de 60 cantones en el país que me piden atención. Heredamos 4.600 millones de dólares de pagos atrasados. El momento en el que vemos que está mejorando la situación, el IVA se reduce. Para nuestra misma sorpresa, los Estados Unidos comunica públicamente de que eso va a ser llevado para un conflicto armado en Ucrania, lo cual nosotros no queremos ser parte, del cual nosotros no queremos triangular tampoco armamento y el cual no queremos andar violando tampoco ningún tratado internacional. Entonces, ¿qué dijimos en ese momento? Ya si es que públicamente esa es la idea, nosotros no podemos seguir adelante con eso. También Rusia es nuestro tercer socio comercial. Y en ese caso particular sí tendrían la razón, ya que estaríamos triangulando armamento y eso no lo vamos a hacer. Yo no estoy buscando la presidencia, yo estoy buscando es mejorar la vida de los ecuatorianos. Y para eso creo que debería haber cierta continuidad. No podemos parar ahora. Para mí es ya de una forma hasta casi una obligación que tengo yo con el pueblo ecuatoriano, con los jóvenes. Sí, está en Israel, ella tiene que reportarse a Cancillería y seguirá trabajando en Israel. Yo seguiré siendo presidente de la República y hasta cuando legalmente tengo que ceder la presidencia a un vicepresidente, ahí lo haré, que es cuando inicie la campaña, un mes antes de las elecciones. Irá a la Asamblea a defenderse de un nuevo juicio político. Fausto Murillo dice ser incómodo para quienes impulsan una agenda de impunidad. Identifica a la Revolución Ciudadana y al Partido Social Cristiano como las fuerzas políticas que están detrás de este intento de destitución. Cuando tenía la mayoría, Wilman Terán, Javier Muñoz y Maribel Barreno, haciendo lo que estaban haciendo y que evidenciaba ante el país un concurso para Corte Nacional plagado de anomalías e irregularidades que yo denuncié, estos dos partidos, estas fuerzas políticas, mutis en el foro. Irá a presentar sus pruebas de descargo sobre las 5 causales que se han presentado en un proceso, donde también se enjuicia políticamente al ex vocal Juan José Murillo, y dice que aquello no es coincidencia. Maliciosamente no separan el informe atribuyendo los cargos a cada uno de los interpelados, sino que envían un solo informe. Ahí está un artificio para querer posicionar. Las conductas, como digo, son diferentes. Entre las causales, a decir de quienes impulsan este proceso,
arrogarse funciones cuando estuvo al frente de la judicatura y no investigar en su momento a sus otrora colegas Juan José Morillo y Maribel Barreno, hoy procesados por la justicia. De aquello, dice, se defenderá, entendiendo lo que está en juego. Justo cuando estamos haciendo un proceso de selección de jueces de Corte Nacional, estos nuevos jueces tienen que elegir al presidente titular de la Corte Nacional de Justicia. Esa Corte Nacional de Justicia tendrá que enviar la terna definitiva para el nuevo Consejo de la Judicatura, que empezará sus funciones en enero del 25. O sea, no es cosa menor lo que está en juego. Fausto Murillo será recibido este miércoles por la mañana en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. La audiencia preparatoria de juicio en contra de 6 procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio será este martes. Esta será la cuarta ocasión en que se intente instalar la diligencia. Familiares y amigos señalan que aún resta la investigación que determine a los autores intelectuales. Familiares y amigos del candidato presidencial Fernando Villavicencio esperan que este martes finalmente se instale la audiencia preparatoria de juicio en contra de 6 procesados por su asesinato. Esto luego de que por 3 ocasiones la diligencia ha sido suspendida. Ya no tiene la jueza más pretextos por parte de los procesados para dilatar más la audiencia. Mañana tiene que darse, quieran o no quieran los procesados. Si es que mañana son llamados a juicio los procesados, deberíamos tener una sentencia hasta mayo o junio como máximo. Y aunque en la diligencia de este martes no se practican pruebas, hay 2 procesados que serían claves para determinar a los autores intelectuales del crimen, entre ellos Carlos Angulo y Laura Castillo. Los 2 serían integrantes de la banda Los Lobos, de la facción Los Invisibles, dedicados al transporte de droga, provisión de armas y sicariatos en Quito, y sobre ellos estaría Fabricio Colompico. Carlos Angulo, que es quien contacta y estructura el crimen utilizando la logística que tiene Fabricio Colompico, ¿sí? Es quien sabe quién lo contrató. Los allegados a Villavicencio temen que algo les pueda ocurrir a estas 2 personas, tomando en cuenta que de los 13 detenidos por este caso, 7 fueron asesinados mientras estaban presos. Le corresponde al gobierno nacional garantizar la integridad de todos estos participantes. A la par hay una investigación para identificar a los autores intelectuales del asesinato del político, investigación que tendría vinculación con el caso Metástasis. Yo no tengo ninguna duda en eso. Yo tengo certeza que tanto Aliaga, indirecta o directamente, junto a Jordán, son parte del plan para acabar con la vida de Fernando Villavicencio. Es decir, las 2 investigaciones se conviertan en una sola cuerda, y pues desde allí se investiguen temas, nexos, relaciones. Mientras tanto, el FBI continúa colaborando con las indagaciones, así lo asegura la esposa de Villavicencio, pero la información que han obtenido hasta el momento es reservada. Ya son 5 los procesados por el asesinato del fiscal César Suárez Pilay, ocurrido el 17 de enero pasado. Este lunes, Fiscalía involucró a 3 personas más. Es un proceso que se lleva con total hermetismo por seguridad. Este lunes, en una audiencia virtual, la Fiscalía General del Estado vinculó a 3 personas más en el proceso por el asesinato del fiscal César Suárez Pilay. Se trata de 3 hombres: Kevin Steven León Méndez, Javier Andrés Torres Zúñiga, en 2015 vinculado en un proceso por tráfico de drogas, y Javier Benito Morán Moreno, quien ha afrontado procesos por robo y asesinato entre 2008 y 2013. A todos, una jueza de la Unidad Judicial del Albán Borja en el norte de Guayaquil les dictó medidas alternativas a la prisión preventiva. No podrán salir del país, deberán usar un dispositivo de rastreo electrónico y tendrán que presentarse periódicamente ante la Fiscalía. Es decir, se podrán defender en libertad por ahora. Con estos ya son 5 los procesados en el caso, pues el pasado 18 de enero, un día después del asesinato, fueron detenidos Cristian Gabriel Ponce Márquez y Ángel Gonzalo Altamirano Barrera, a quienes se dictó prisión preventiva, y al momento permanecen recluidos en la penitenciaría del Litoral. Según la policía, los 2 primeros involucrados pertenecen a la agrupación terrorista Chone Killers. Estos habrían señalado a los nuevos involucrados, quienes también aparecerían en videos de cámaras de seguridad. La investigación, que se extiende por 30 días más, está a cargo de la Unidad de Delincuencia Transnacional FEDOTI, la misma a la que pertenecía el agente Suárez, quien fue asesinado el pasado 17 de enero cuando circulaba en su vehículo por la Avenida del Bombero en el norte de Guayaquil. Días antes del crimen, Suárez, quien estuvo al frente de investigaciones sensibles en materia de corrupción y crimen organizado,
solicitó a la Fiscalía de Manabí información sobre la esposa de alias Fito, cabecilla de los choneros. Eso lo confirmó el gobierno argentino tras la deportación del círculo familiar del narcotraficante. Suárez es uno de 7 fiscales asesinados desde 2019, según información del gremio. 62 de ellos cuentan a la fecha con seguridad especial.